Bueno, si recuerdan de la clase pasada conmigo, la ayudantía pasada, vimos varios ejercicios que tenían relación con particiones y con funciones integrables. Eh, en el último que vimos era este, que dice que si tienes una a positiva y tienes la función f de x igual a x cuadrada, entonces trata de calcular la integral de menos a de la función f, ¿no? Entonces, bueno, con la ayuda de teoremas que ya vieron en clase, podemos separar esta integral que va de menos a como la integral que va de menos a 0, más la integral que va de 0 a f, de 0 a, perdón, las dos integrando f. Y pues bueno, la de 0 a ya la habían calculado desde hace mucho, esa era al cubo sobre 3. Y la de menos a 0, esa la calculamos ayer, es martes, y era esta de aquí, menos la constante, bueno, el límite izquierda de integración, menos a al cubo sobre 3. Y pues si hacemos la operación, te queda que la integral final, que va de menos a, es 2 veces la integral de a al cubo sobre 3, ¿no? Ahora, también notamos que pues a al cubo sobre 3 es nada más esta parte, que resulta ser la integral de 0 a de la función f. Entonces la integral sobre todo el intervalo simétrico, pues es simplemente 2 veces esto, ¿no? Entonces todo esto vale simplemente 2 veces la integral de 0 a de f. Y bueno, nosotros nos preguntamos, ok, ¿qué otro tipo de funciones tendrán esta propiedad? Que si tú calculas la integral sobre un intervalo simétrico, pues eso va a ser 2 veces la integral desde 0 a positivo de la misma función. ¿Qué función, qué característica tiene x cuadrada que hace que tenga esa propiedad su integral, ¿no? Y muchos se le añaden, pues la función x cuadrada es par, es decir, es simétrica respecto al eje y. Entonces, pues tiene sentido pensar que todas las funciones pares van a cumplir esta propiedad, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a seguir con ejercicios y en particular vamos a empezar tratando de ver este ejercicio de aquí. Sea un número positivo, si f es una función que va de menos a un intervalo simétrico y es integrable sobre este intervalo, hay que probar que si f es par, entonces la integral de menos a de f es simplemente 2 veces la integral de 0 a de la misma función f. ¿Ok? Esa es la idea de este ejercicio. Y pues digamos, tenemos una función par, que es decir, es simétrica, su gráfica es simétrica respecto al eje y, entonces pasa algo así, ¿no? Y digamos que aquí está el extremo izquierdo menos a, y acá está el extremo derecho a, ¿no? Entonces queremos ver que el área que está bajo toda esa curva simplemente toma esta área que va de 0 a y simplemente multiplícala por 2, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y pues bueno, eso para las funciones pares. Pero, ¿qué pasaría si tratamos de hacer el mismo ejercicio, pero para las funciones impares? ¿Qué va a pasar con la integral de menos a de f? Entonces, me bajo un poco. Será cero. Será 0, porque, a ver, vamos a ver. Si ustedes recuerdan, una función impar tiene la propiedad de que su gráfica es simétrica respecto al origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la función x cúbica. La función x cúbica, ay, no me salió bien. La función x cúbica hace algo así, ¿no? Entonces, si tú reflejas esta parte de la gráfica respecto al eje y, te va a quedar esto. Y si lo reflejas respecto al eje x, te va a quedar la parte que esté negativa de la gráfica, ¿no? Ese es que la función sea, que la gráfica sea simétrica respecto al origen, ¿no?
Y pues sí, ¿qué pasa si calculamos la integral desde el intervalo sobre el intervalo simétrico menos a? Ah, bueno, aquí vamos a tener el área que está bajo x cúbica desde 0 a. Y esto de acá es el área que está, entre comillas, bajo la gráfica en el intervalo menos a, 0. Bueno, en este caso el área está sobre la gráfica y por abajo del eje X, ¿no? Entonces, como en este lado la función x cúbica, con el lado derecho la función x cúbica siempre es positiva, pues ya vimos que en un ejercicio que entonces su integral va a ser mayor o igual a 0. Pero similarmente se puede probar que como en el lado izquierdo la función x cúbica es menor o igual a 0, pues tiene sentido pensar que la integral de esa función en ese intervalo menos a 0, aquí le puse 0 a, en el intervalo menos a 0, va a ser negativa. Y de hecho no solo como que va a ser negativa, sino parece que va a ser negativo de esta integral, la positiva, ¿no? Entonces cuando lo sumes, parece ser que se van a cancelar. Es decir, la integral de menos a de la función f impar se va a hacer 0, ¿no? Entonces, estos dos ejercicios son los que vamos a resolver enseguida. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. ¿No? Vale. Ok, entonces vamos a empezar con la solución del inciso A. Tenemos una función par, como es el caso del dibujo derecho, y queremos ver que esa cosa, la integral de la función de menos a es simplemente 2 veces la integral de 0 a, es decir, el área azul, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver eso? Es una función en general, entonces como que no, y ni siquiera sabemos fórmulas de integración o algo así, entonces todavía no podemos tratar como que de calcular la integral. Así que vamos a tener que recurrir a lo que hemos hecho desde que comenzamos el curso, ¿no? Que son particiones. Entonces, digamos, vamos a dar una partición. Por ejemplo, vamos a dar una partición P sobre el intervalo 0, ¿no? Ya sabemos que la función va a ser integrable sobre ese intervalo porque pues es integrable sobre todo el intervalo grande. Y tenemos que buscar una forma de utilizar esa partición P para tratar de calcular la integral de menos a a. Y pues en algún momento también tenemos que sacar este 2 de aquí, ¿no? Que nos señala el ejercicio. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Bueno, primero voy a empezar poniendo lo que ya sabemos. Como f es integrable, en todo el intervalo menos a, a, entonces f es integrable en el intervalo 0, y pues cumple la integral de f en ese intervalo, pues va a cumplir todo lo que ya sabemos. Ok, entonces regresando al dibujo, pues como que me gustaría trabajar con una partición P aquí y relacionarla con toda la integral y tener que llegar a esta igualdad. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos llegar a esta igualdad? ¿Qué podemos utilizar? Algo que ya hayamos hecho o que ya hayan hecho. Ajá. Podríamos ver la relación que habría entre
los supremos y los ínfimos en cada subintervalo de la partición P de 0 a A y ver que el supremo de cierto intervalo va a tener como la misma altura en Y en el intervalo cerrado de menos a 0. Ok, entonces, ajá. Y ya bueno, no sé, supongo que de ahí sale algo. O sea, que lo que pasa en el de la derecha como que pasa en el de la izquierda, pero pues cambiando los signos, porque sabemos que es par. Bueno, según yo eso lo podemos suponer ya. Ajá, ya lo tenemos Ah, ok. por Ajá. hipótesis. Ok, Ajá, su entonces, compañero. ¿cómo relacionar eso? Sí, va por ahí. Entonces su compañera dice, pues tenemos un intervalo ti menos 1, ti. Disculpen si estoy arriba, pero pues, así nos andan ahí echando a la talacha. Ok, entonces tenemos un intervalo ti menos 1, ti. Y tenemos de hecho el ínfimo está acá. El ínfimo mi de ese intervalo ti menos 1, ti. Entonces dice su compañera, pues si tú calculas como que, si tú reflejas como que ese ínfimo, también ese mi del otro lado, pues como que también va a ser el ínfimo no, aquí no es, de hecho este no es ínfimo, pero ajá, voy a dejarlo así mi. Este, si tú como que reflejas este punto del otro lado de la gráfica, donde de menos a 0, pues esta cosa como que también tendría que ser ínfimo en el correspondiente intervalo. Ahora, como esto es simétrico, pues el ti, cuando reflejas, va a caer al menos ti. Y el ti menos 1 va a caer a menos ti menos 1, ¿no? Entonces, digamos, si este punto tiene un ínfimo mi', pues parece ser que este mi', el ínfimo sobre este intervalo del lado izquierdo va a ser mi, el ínfimo del intervalo en el lado derecho, ¿no? Ajá, como que por ahí podemos relacionar ínfimos y parece que para el supremo va a ser lo mismo. Entonces, si estos son iguales, pues parece que si tú calculas, bueno, si tú propones una partición grande para todo intervalo menos a, que la puedes definir a partir de P, o sea, tienes P y como que no sé, la extiendes hacia acá y tienes tu partición Q, pues esta partición Q va a depender de las sumas de P. Bueno, las sumas de Q van a depender de las sumas de P. Vale. Entonces, por ahí ya vas a poder ir relacionando particiones del intervalo grande con particiones del intervalo pequeño. Y, de hecho, en un teorema que ya vieron con Leibniz, vieron algo similar, que relacionaban particiones. Por ejemplo, cuando vieron que la función, que si f es integrable, entonces f por cualquier constante c también es integrable, relacionaron la integral de, no sé, de a a b, de c por f, con particiones de la función c por f. Algo así, ¿no? Vieron que este número de aquí está entre estas particiones para cualquier partición P del intervalo A, B. ¿Y qué pasaba aquí? ¿Cómo concluían? Pues decían, bueno, solo hay un número que tiene esta propiedad que está entre cualesquiera de las particiones, cualesquiera de las sumas superiores e inferiores para cualquier partición. Y ese número, pues, es la integral de la función en el intervalo, ¿no? Entonces, como aquí ya estás encontrando otro número que cumple lo mismo, pues se debe de cumplir que ambos son iguales, es decir, C por la integral de f en AB es igual a la integral de AB de la función C por F, ¿no? Así probaron eso. Entonces nosotros vamos a hacer algo similar, ¿no? Vamos a basarnos en esta idea. Ya sabemos que podemos relacionar particiones, así que lo que vamos a demostrar es que... Una pregunta rápida. Ajá, ¿Qué dice hasta el final del renglón? Es integrable en A,
coma A. En 0, A. Ok, gracias. Ahí está. Entonces lo que vamos a probar es que la mitad de la integral de menos a de f va a ser menor o igual a la suma superior de f en p y va a ser mayor o igual a la suma inferior de f en p, y esto para cualquier partición p del intervalo a, b. Ok, vamos a probar esto. ¿Por qué? Porque si se cumple esto, sabemos que solo hay un número que satisface estas desigualdades, que es la integral de f de 0 a. Le puse a, es de 0 a. Entonces, como solo hay un número que cumple esto, que es esta integral, pues vamos a concluir que estas dos son iguales. Y ya, si multiplicamos por 2, vamos a obtener lo que queremos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Vamos a relacionar particiones de P en 0, A con particiones que van desde menos a, y vamos a relacionar las sumas superiores e inferiores de la función en todo el intervalo grande sobre los intervalos pequeños, sobre el intervalo 0, A, ¿no? Más o menos se entiende la idea. Sí. Ok, bueno, igual ahorita lo dije muy rápido, pero pues vamos a ¿Por relacionar. qué multiplicamos por -1 la integral de menos a hasta a? Por -1, ok. Por un medio, perdón. Ah, por un medio, porque lo que quieres probar es esto de acá, ¿no? Que la integral de menos a de f es 2 veces la integral de 0 a de f. Pero pues este es equivalente a probar que la mitad de la integral de menos a de f es igual a la integral de 0 a de f. Y pues probar esto es más sencillo. Bueno, al menos con el método que vamos a hacer ahorita. Por eso. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces vamos a comenzar. Queremos probar esta desigualdad para cualquier partición P de 0, entonces vamos a tomarnos una. Sea P una partición, bueno, vamos a ponerle de una vez nombre. P igual a T0 hasta Tn, una partición del intervalo 0, que era la que teníamos acá, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es, de alguna manera, extender la partición P a una partición que vaya de menos a. ¿Cómo hacemos eso? Ya como que habíamos dado la idea ahí, ¿no? ¿De dónde a dónde va la partición P? De 0 a. Y queremos que sea de menos a. Ajá. Ah, ok. Se me ocurre que podríamos hacer el doble de la partición o tal vez nada más. El doble de la partición P. O sí, eso cómo lo haríamos. Ajá, por ahí ponen unión. Sí, unión, pero ajá. Unión P ¿con quién? Con otra partición, ¿no? Nombras ¿Cuál es? otra y después haces la unión. ¿Y cuál es la otra partición? Sí, o sea, sí va. La otra va de menos a 0. Ajá, pero ¿quién sería exactamente? No sé si tenga sentido decirle menos P, pero o sea, como que usar los mismos puntos, pero por uno. Digo, por -1. Sí, Podría exactamente. ser una donde T0 es igual a menos a y Tn es igual a 0. Algo así. Su compañero ya dijo, sí, si ustedes, no, bueno, si ustedes llevaron, recuerdan su clase de cálculo, ¿no? Cuando tienes un conjunto P, menos P era simplemente multiplicar todos los elementos del conjunto P por, -1. Entonces, por ejemplo, menos P va a ser igual a todos los puntos menos P minúscula, tales que P es un elemento del conjunto P, ¿no?
Entonces, sí, lo que dice su compañero es, vamos a tomarnos esta partición P y vamos a cada uno de esos puntos, vamos a multiplicarlo por -1. Entonces, todos esos puntos que estaban acá van a caer acá y esto va a formar un nuevo conjunto que se llama -P, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos la partición P y definimos una nueva partición que le vamos a llamar Q. Esta la podemos definir como -P unión P. Y la vamos a organizar de la siguiente manera. A ver, como P tiene el último punto de P es igual a es Tn y Tn tiene que ser A. Entonces, el primer punto aquí va a ser menos Tn, el cual, por definición, es menos A. Luego le seguiría menos Tn menos 1, quién sabe quién sea ese, pero te sigues hasta menos T0. ¿Y quién es menos T0? Bueno, T0 era 0, entonces menos T0 tiene que ser 0, ¿no? Entonces llegas a menos T0, que es igual a T0, y luego te sigues a T1, y así hasta Tn, que es igual a. Es decir, Q va a ser una partición del intervalo menos A, A. ¿Sí se ve eso? Una duda con esto. El menos Ajá. T0, el 0 y el T0 no debían ser como en el mismo punto. Son el mismo punto, por eso les puse igual. Bueno, no se ve bien, Ah, pero sí, perdón, era son el menos. mismo punto. No, sí, se veía feo. Ahí está, ahora sí se ve igual, ¿no? Gracias. Entonces sí, esta partición Q, que tiene por primer punto a menos Tn, y así se va hasta Tn, pues sí, es una partición de A. Y la formamos simplemente reflejando la partición P del lado izquierdo, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Bueno, no pierdan de vista que en algún momento tenemos... Ajá. No, bueno. ¿No sería después de menos tn más 1? No, porque no hay partición P, solo tiene n más 1 elementos, que siendo el primero T0 y el último Tn. Es decir, no hay un Tn más 1. Creo que lo decía en el primero, donde dice menos Tn igual a menos A, coma, menos Tn, y puso menos 1. Creo que se refiere a que mejor le hubiera puesto más 1. A ver, ¿dónde? Ya cuando hizo la unión de las particiones. Ajá, menos Tn, que es menos A, menos Tn menos 1, y así. ¿En este de aquí te refieres? ¿O cuál? ¿Sí? Pues según yo sí está bien, ¿no? Porque el penúltimo punto de la partición P es Tn menos 1. Entonces, ¿qué pasa y sabes que Tn menos 1 es menor a Tn? Cuando lo reflejas con un menos, ¿qué le pasa? Que menos A tiene que ser menos Tn y el que le sigue tiene que ser menos Tn menos 1. ¿Sí? Cuando multiplicas por un menos, se cambia el signo. Menos Tn menos 1 es mayor a menos Tn. Ah, ok, es cierto. Entonces, sí, y no puedes poner Tn más 1 porque, como dije, la partición P no tiene un elemento n más 1. Bueno, o sea, ajá, no tiene un elemento con índice n más 1. El mayor índice es n. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proseguir. Vamos a analizar los ínfimos de la partición Q que están del lado izquierdo, ¿no? Vamos a ponerle MI
Y vamos a decir que mi es igual al ínfimo de la función f de x, f evaluada en x tal que x está en el intervalo reflejado, menos ti, coma, menos ti menos 1. ¿Ok? Y les digo, así es el intervalo reflejado porque el intervalo original de la P es ti menos 1, ti, lo que quiere decir que ti menos 1 es menor a ti. Cuando lo reflejas, se sigue que menos ti va a ser menor a menos ti menos 1. Entonces el intervalo correspondiente reflejado sería menos ti, menos ti menos 1. ¿Vale? Entonces ese va a ser mi ínfimo. Ok. Bueno, aquí vamos a utilizar que la función f es par. Como f es par, se sigue que f de x es igual a f de menos x para cualquier x en el intervalo menos a, a, ¿no? Entonces, si esto es cierto, este conjunto va a ser igual al ínfimo de las f's evaluadas en menos x. Y esto va a ser igual porque otra vez la función es par. Cada elemento de arriba es igual a cada elemento de abajo. El problema es que ahora menos x ya no va a estar en este intervalo de acá arriba. Ahora, ¿en qué intervalo va a estar? En los subintervalos de la partición P, Ajá, que son el de ti menos 1, ti. exactamente. Cuando tú te tomas, cuando tú estás trabajando con el x en este intervalo y reflejas a la x, le multiplicas por un menos, entonces esta nueva menos x va a pasar al reflejado de este intervalo de arriba, que es este de acá, ¿no? Entonces, si lo vemos en el dibujo, ya puse muchas cosillas. Bueno, vamos a ponerlo acá. Digamos que este punto azul de la izquierda es el punto X. Está sobre un intervalo menos ti menos 1, en un intervalo menos ti, menos ti menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando lo reflejas? Con un menos. Ahora, menos X va a caer por aquí y va a caer en el intervalo reflejado. O sea, de correspondiente de la izquierda, pero reflejado, ¿no? Que es simplemente multiplicar menos por todo. Y eso es lo que pusimos acá, ¿no? Menos x va a estar en el intervalo ti menos 1, ti. ¿Ok? Pero, ¿quién es este ínfimo? ¿Quién es este ínfimo de aquí? Aquí tenemos un menos x, entonces como que se confunde un poco, pero pues menos x es simplemente una variable. Entonces esto es simplemente el conjunto de las f's. Le podemos poner las f's en y, tales que y es un elemento ti menos 1, ti. Entonces el menos x aquí como tal no me está afectando ya nada. Simplemente estoy denotando hacia los elementos del conjunto intervalo cerrado ti menos 1, ti. Y quiero calcular el ínfimo de todas sus imágenes. Pues, ¿quién es ese ínfimo? F de ti menos 1. No. Bueno, no sabemos que sea eso exactamente porque no sabemos cómo sea la f. ¿Será igual de mi prima? No, mi' ya sabemos que es igual a mi', desde acá abajo.
pero va por El ahí. ínfimo de la partición P. El ínfimo de la partición P en el intervalo ti menos 1, ti. Es decir, este ínfimo es simplemente el MI de toda la vida que ya conocemos. El ínfimo de la partición P en el intervalo ti menos 1, ti. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme poner un dibujo para que se vea más claro qué cosas estamos haciendo. A ver. Nosotros tenemos una función, aquí vamos a ponerlo, digamos que este punto sea A, este punto de aquí es menos A, y tenemos una función par, ¿no? Es simétrica respecto al eje Y. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos una partición P del intervalo 0, A. Y al reflejar P del otro lado, transformamos esta nueva partición en una partición de todo intervalo menos A, a la cual llamamos Q. Y bueno, lo que queremos hacer es tomar un intervalo del lado izquierdo de la partición Q, que tiene la forma menos TI, menos TI menos 1, y queremos calcular el ínfimo aquí, la cual estaría como que por acá, ¿no? Entonces, este ínfimo le estamos llamando MI', ¿no? Que es el ínfimo sobre este intervalo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, como f es par, yo sé que todos los puntos de aquí, en este intervalo, se corresponden al intervalo reflejado, el cual es el intervalo ti menos 1, ti. Y pues como todos se corresponden, entonces se sigue que este ínfimo tiene que ser exactamente igual al ínfimo de la parte del intervalo en este lado de la partición. Y ese ínfimo sí es el MI que ya conocemos de siempre. Entonces lo que estoy diciendo es que los ínfimos del lado izquierdo son los mismos que los ínfimos del lado derecho, ¿no? Ahora sí se entendió mejor. Sí. ¿Sí? Ok. Ya mejor. Entonces ya tenemos eso. Bueno, ya que tenemos eso, ya podemos empezar a calcular la suma inferior de la función f en la partición Q. La partición Q ya sabemos que es la partición que va desde menos A a A. Entonces, este ínfimo lo podemos partir en dos sumas. La suma desde igual a 1 hasta n de el área de los rectángulos que están del lado izquierdo. Entonces, esos rectángulos tienen área MI' por la longitud de los intervalos. En este caso, la longitud es menos TI menos 1 menos TI. ¿Vale? Entonces, toda esta suma representa a los rectángulos que están del lado izquierdo. Y luego, para completar la suma inferior de Q, hay que sumarle el área de los rectángulos del área derecho, pero ese simplemente va a coincidir con la suma de siempre, de MI por TI menos 1. Esta suma corresponde a estos rectángulos de acá. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Bueno, Sí. entonces la única suma que como que nos causa conflicto es la de la izquierda, la de azul. Pero pues ya vimos que
El MI' es en realidad el MI de siempre. Y de acá tenemos menos TI. Eso se convierte en TI. Y de este lado tenemos menos TI menos 1. Y a esto le estamos sumando, de hecho, la misma suma. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a simplemente 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n de los MI por TI menos 1. Pero, pues, esta suma de aquí era simplemente la suma inferior de la función f sobre la partición P. La partición P que va de 0 a A. ¿Puedes volver a explicar ese último renglón, por favor? El último renglón. Ok, el último renglón es esto de aquí, ¿no? Entonces, ese último renglón se reduce en saber quién es esta suma. La suma desde i igual a 1 hasta hasta n, perdón, de el ínfimo por la longitud del intervalo. Pero, pues, ¿quiénes eran los TIs como los definimos? Pues los TIs eran los puntos de la partición P. Entonces, la que está del lado derecho del intervalo, ¿no? Que va de 0 al punto A. Entonces, pues si está sumando a estas cosas, pues eso es simplemente la definición de la suma inferior de f en la partición P. Ya entendí, gracias. Sí, ok. Entonces ya tenemos esto. La suma de f en la partición Q, la partición completa, es 2 veces la suma inferior de f en la partición P, la mitad, digamos. Entonces, así como decidimos eso, similarmente, se prueba que el supremo MI, que es el supremo de los puntos f de x, tales que x pertenece a los intervalos reflejados t menos ti, menos ti menos 1, va a ser en realidad el MI normal, el supremo de los f de x, tales que x está en el intervalo ti menos 1, ti. Esa cuantita es la misma de acá arriba, se hace exactamente igual, entonces no lo voy a repetir. Así que, si ahora calcula la suma superior de f en la partición Q, esto otra vez lo podemos poner de manera similar a lo que hicimos acá arriba, de la suma desde i igual a 1 hasta n de los m mayúscula i' sobre el intervalo menos ti menos 1 menos ti, más la suma desde i igual a 1 hasta n de m mayúscula i por ti menos 1. Pero ya probamos que los m' son los mi's originales. Entonces, este es igual a la suma de igual a 1 hasta n de mi por ti menos 1. Ahí simplemente hacemos esa cuantita de arriba. Más la misma suma que ya teníamos. Igual a 1 hasta n de m mayúscula i por ti menos 1, ¿no? Y pues ambas son la misma suma, entonces tenemos que estas 2 veces esa suma. Pero, pues, ¿quién es esa suma? La suma de los mi mayúscula, es decir, los supremos, de los intervalos ti menos 1, ti, desde i igual a 1 hasta n. ¿Quién es esta suma? Es ya puse en el chat. No, no es cierto. Me corrigieron aquí. Es 2 veces la suma superior de 1,.
F, P, perdón. Ajá, es 2 veces la suma superior de F, P. Exacto. Ah, profe, a mí todavía no me quedó muy claro por qué es eso, porque es 2 veces la suma, pero respecto a la partición T y ya no a la Q. Porque aquí la partición Q es esta de acá, ¿no? Bueno, la suma de la partición Q es esta, y la podemos partir de dos formas. A ver, la partición Q se define como la partición P del lado derecho y menos la partición P del lado izquierdo, ¿no? O sea, toma los puntos de P y los reflejas, ¿no? Entonces, reflejas todos estos y eso te da la partición Q. Entonces, pues, como la función es par, pues, se cumple que primero todos los rectángulos van a tener bases correspondientes, ¿no? El rectángulo que tiene base ti menos 1, ti se corresponde con el que tiene base de menos ti a menos ti menos 1. Y ya vimos que las MIs coinciden de ambos lados. Entonces, ambos rectángulos van a tener la misma base y la misma altura, ¿no? Entonces, van a tener la misma área. Así que, pues, para calcular primero la partición, la suma superior, pues simplemente tomas a la suma superior de la partición en P, que son todos estos rectángulos del lado derecho, lo cual se corresponde con esta suma de aquí. Bueno, esa es aquí estoy confundiendo suma superior con suma inferior, pero es la idea, ¿no? Entonces, esta suma de la derecha se corresponde con la suma de la partición P. Y esta de la izquierda se corresponde con el reflejado de P. Pero pues los MI' son iguales a los MIs y pues los intervalos tienen la misma longitud. Entonces, pues ya simplemente la suma superior de F en Q ya puedes decir que es 2 veces esta suma de acá, pero pues esa suma simplemente era la suma superior de F en la partición P original, la chica. ¿Más o menos? Sí, sí, ya, más claro. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya tenemos estas dos cosas. Y pues ya podemos empezar empezar a poner por demostrar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Como F es integrable sobre menos A, A, se sigue que la integral de F de menos A tiene que estar, de F, tiene que estar por abajo de cualquier suma superior. En particular, lo va a estar por debajo de la suma superior de F en Q. Y tiene que estar por arriba de cualquier suma inferior. En particular, lo va a estar por la suma inferior de F en Q. Pero nosotros ya sabemos que la suma superior es 2 veces la suma superior de F en P. Ay, me faltó la L. 2 veces la suma superior, era una U, de F en P. Y la suma inferior de F en Q es 2 veces la suma inferior de F en P. ¿Okay? Entonces, si nos quedamos con los extremos y el centro de esta desigualdad, tenemos que el doble de la suma inferior de F en P está por debajo de la integral de menos A de F, y esta a su vez está por debajo de 2 veces la suma superior de F en P. Y ahora, un medio es positivo, podemos multiplicar por él toda esta desigualdad y no se va a voltear. Así que nos queda que la suma inferior de F en P es menor o igual a 1 medio de la integral de menos A de F, y esto a su vez va a ser menor o igual a la suma superior de F en P. ¿Vale? Y lo bonito de esto es que esto lo probamos para absolutamente cualquier partición P del intervalo 0,
¿sí? De la P no utilizamos nada específico, solo lo mismo que que compone los elementos T0 hasta Tn y que el extremo izquierdo es 0 y el extremo derecho es A, ¿no? Entonces, es lo que cumplen todas las particiones de intervalo, ¿no? ¿Y cuál es la cosa con esto? Pero la integral de 0 a df ahí, es el único número que tiene esta propiedad. Es decir, la integral de 0 a df es el único número que está entre la suma superior e inferior de las particiones de P en el intervalo 0, A para cualquier partición P, pero aquí estamos encontrando otra. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ambos números tienen que ser iguales. Es decir, un medio de la integral de menos a df tiene que ser igual a, bueno, aquí no me quedó muy bien el igual, tiene que ser igual a la integral de 0 a df. Y si multiplicamos por 2, pues ya concluimos que la integral de menos a df va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a df. Ok, preguntas por ahí levantaron la mano. Yo tengo una duda, disculpa. Ajá, Ahí donde pones para cada P que pertenece a, listo. a Ajá. las P, bueno, es el intervalo 0, o... Es el intervalo 0, ajá. La Vale, partición gracias. P nos la tomamos en el intervalo 0, Gracias. ahí está, creo que ya se ve más claro. Ajá. ¿Quién más tenía duda? ¿Sí? Bueno, Arturo, ajá. Hola, profe. Sí, Yo vale. tengo una pregunta. La suma general de, ¿cómo se llama? De 2L y de 2U, ¿por qué le quitamos ahí el 2? 2L y 2U. Pues Sí. simplemente multiplicamos toda esta desigualdad por un medio. ¿Sí? Un medio es positivo, entonces va a mantener el orden de la desigualdad. ¿Y qué pasa cuando multiplicas un medio por 2? Pues el 1 medio por 2 se va a hacer 1. Y pues el 1, pues ya no lo pones acá abajo. ¿Sí? Entonces lo que hicimos simplemente multiplicamos por un medio. Y pues el 1 medio se come al 2 que multiplica a la suma inferior y a la suma superior. Por eso lo podemos quitar. Entonces, este paso de aquí a acá es multiplicando por un medio. Ok, ¿Sí? muchas gracias. ¿Qué más? A mí no me quedó claro por qué la sumatoria, bueno, la suma de n de índice igual a 1 de mi, ti menos ti menos 1. ¿Cómo fue que transformamos todo eso a 2 por las sumas superiores de f en un intervalo p? Otra vez, esto es por cómo definimos la suma, la partición Q. A ver, déjame le pongo acá. Bueno, la partición Q la definimos tomando la partición P, que es la que está del lado derecho, y simplemente la reflejamos del lado izquierdo, ¿no? Como lo hicimos, simplemente multiplicamos por un menos 1, ¿no? Entonces eso te genera más intervalitos. Te genera todos los de este lado, ¿no? Así que, pues primero podemos decir que como que la partición P está contenida, como conjunto, está contenida en la partición Q, ¿no? Entonces, cuando queremos generar las sumas inferiores de Q, como lo hicimos acá, pues varios de esos ínfimos y varios de esos áreas
van a ser las áreas de la partición P. ¿Cuáles? Todas las que están del lado derecho del eje Y, ¿no? Entonces, todos estos rectángulos en moradito corresponden a los rectángulos generados por la partición Q del lado derecho, es decir, los rectángulos de la partición P, que son los que están en verdes. Y ahora, ¿quiénes son los rectángulos? Las áreas de los rectángulos que están del lado izquierdo. Ahí. Pues esos son los que corresponden a reflejar a la partición P con un menos. Pero pues en realidad los intervalos van a venir lo mismo. Ay, perdón. Bueno, acá estaba por acá. Bueno, me quedo eso, pero ajá. Por ejemplo, este rectángulo morado se corresponde con su reflejado acá. Este rectángulo que está más a la derecha se corresponde con el que está más a la izquierda, ¿no? Porque es el reflejado. Y así sucesivamente. Entonces, para generar las áreas de los rectángulos de la partición Q que están del lado izquierdo, pues simplemente fíjate en qué intervalo quieres calcular el área. En este caso es el intervalo menos ti, menos ti menos 1. Pues la longitud de ese intervalo es menos ti menos 1, que es mayor a menos ti. Entonces eso te genera la base del rectángulo y la altura es el mi'. Así le estoy poniendo al ínfimo que está ahí. Pero como la partición es par, vimos que ese mi' corresponde, bueno, es igual al mi, es decir, al ínfimo del rectángulo correspondiente del lado derecho. Entonces lo que quiere decir es que por cómo formaste la partición, las áreas de los rectángulos en Q, pues es simplemente 2 veces las áreas de los rectángulos en P. Por eso es que podemos reducir la suma inferior de F en Q a 2 veces la suma inferior de F en P. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. ¿Es necesario trabajar con las sumas inferiores y superiores? ¿O desde un principio podemos la integral de menos a partirla? Es que es un teorema que vimos con Luis ayer. Sí, Pero ajá, de hecho el lunes creo, ¿no? Ajá. Sí, puedes hacer esto y puedes decir que esto es igual a la integral de menos a 0 de F más la integral de 0 a de F. Pero ahora lo que quieres probar es que esta integral es igual a esta integral de acá. Y tendrías que probar eso. Y pues o sea, probar eso es más o menos la misma talacha que probar lo que hicimos, ¿no? Entonces, sí puedes hacerlo y pues seguramente sí te va a salir, así que pues esta es otra forma de demostrarlo, vaya. Pero pues que sea más sencillo, no estoy seguro, es más o menos lo mismo. pero entonces sí lo tendríamos que probar. Es que también nos dio una No, definición en la que si intercambias los límites de integración, pues nada más es el valor contrario. Bueno, tiene el signo contrario la integral, pero entonces ya, habría que probarlo. ¿ya lo vieron? Eso no lo vi, pero ajá, por ejemplo, si intercambias estos límites de integración, sería la integral de menos a 0 de f, tiene que ser igual a menos la integral de 0 a de f. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a de f más la integral de 0 a de f. Y pues así en principio parece que esta cosa se haría 0, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasó ahí? O sea, sí hay una razón, pero pues ahí tendrán que checar ustedes qué es lo que pasa en ese pasito. ¿Cuál es el error o si no hay ningún error o qué sucede ahí? Bueno, a ver. Ok, ya probamos que la integral de la función par f sobre un intervalo menos a es simplemente 2 veces la integral de 0 a de la función f.
Ahora, lo otro que debemos probar es el inciso B. Si f es impar, entonces la integral completa vale 0, ¿no? Y la idea es utilizar pues, los mismos pasos que utilizamos en el inciso A, ¿no? Porque parece que tenemos las mismas hipótesis y básicamente lo mismo, solo que en el nuevo inciso B, la función va a ser impar. Entonces vamos a tratar de proceder de la misma manera. Y vamos a ver qué tenemos que cambiarle para adaptar la prueba. Por ahí levantaron la mano, sí, dígame. Perdón, sería como que se anulan las áreas o algo así, ¿no? Ajá, parece que se van a anular las áreas. Ok. Entonces, ahora inciso B, vamos a empezar de la misma manera que en el A, por el momento, a ver si no lo tenemos que cambiar. Vamos a quitarle por demostrar, porque quién sabe si lo necesitemos. Aquí ya no lo vamos a tener que esto. Pero, pues vamos a seguir con la partición P, que sea una partición de intervalo 0, y definimos la partición Q, que es la partición P y su reflejada. Ok, entonces, esto lo voy a quitar por el momento, porque ya sabemos cómo funciona eso. Y vamos a comenzar con esto, ¿no? A calcular el ínfimo de la partición Q, pero en el intervalo menos ti, menos ti menos 1. Y ahora aquí vamos a tener que utilizar que la función f es impar. Si la función f es impar, esto es equivalente a que f de menos x sea igual a menos f de x. Es decir, las funciones impares como que escupen los menos, ¿no? Pero pues esto lo podemos reescribir como que f de x sea igual a menos f de menos x, ¿no? Es decir, estoy tomando esta igualdad aquí y la estoy multiplicando por menos 1. ¿Sí? Bueno, como f es impar, puedo utilizar esto. Entonces, este ínfimo de aquí arriba es igual al ínfimo de las f, menos f's, evaluadas en menos x, tales que menos x pertenece al el intervalo ti menos 1, ti. Es decir, menos x pertenece al reflejado. Ok. Y aquí ya no podemos tal cual decir que este nuevo ínfimo es el MI porque ahora sí tenemos un menos aquí. Y ese menos como que me estorba. ¿Hay alguna manera de quitarlo o de sacarlo? ¿Cómo podríamos sacar ese menos que está multiplicando la f? ¿Cómo podríamos sacarlo como que del conjunto y del ínfimo? Como f es impar, entonces el signo de adentro de la x sale. Entonces sería menos f de x. No, sí, pero eso sí, pero sería regresarte el paso de aquí arriba. Sí, ¿no? Porque saldría este menos de aquí, se multiplica por el menos de afuera y se hace un más. Y pues queda la f como quedaba arriba. Entonces, no, por ahí no. Se saca el menos de la función y se vuelve un supremo, ¿no? Exactamente, no es la función, pero ajá, sí. No sé si recuerdan su clase de cálculo 1, pero creo que de hecho vieron algo así en las asesorías creo que fue con Jorge, pero menos ínfimo de un conjunto C por A podía sacar las constantes C del ínfimo y si era positivo, pues simplemente se quedaba por C por el ínfimo del conjunto A. Pero si C era negativo, entonces podías sacarlo, pero ahora lo multiplicabas por el supremo de A. ¿Sí? En este caso, menos 1 pues es negativo, entonces lo puedes sacar, sacas el signo menos, pero ahora cambias esto por el supremo de las f's evaluadas en menos x, tales que
menos X pertenece al intervalo TI menos 1, TI. ¿No? ¿Ok? ¿Sí? Cuando tienes cuando un conjunto lo estás multiplicando, un conjunto acotado lo estás multiplicando por una constante negativa y calculas el ínfimo, pues puedes sacar la constante, pero tienes que cambiar el ínfimo por supremo. Esa es una propiedad que se ve en cálculo 1. Si no la recuerdan o si no la vieron, la podemos mencionar al rato en las asesorías, ¿no? Pero pues esto es cierto, ¿no? Entonces tenemos que mi' es igual al menos supremo de esto. Pero ¿quién es ese supremo? El de los subintervalos del lado izquierdo. No, O porque aquí no. está. Ajá, Ah, porque es del otro lado, ¿no? es del otro lado. Entonces es el supremo de los intervalos del lado derecho. Entonces, ¿y cómo denotamos a ese supremo? Como M mayúscula I. Exactamente. Entonces, usando que la función f es impar, tenemos que los mi', los ínfimos de la partición q del lado izquierdo, corresponden con menos los supremos de la partición q del lado derecho, es decir, los supremos de la partición p. Y similarmente se puede probar que los mi' van a ser igual a menos, siguiendo la misma idea, aquí tendrían que ser igual los supremos primos, los del lado izquierdo. Al ínfimo, al menos ínfimo. A los menos ínfimos, ¿no? A los menos mi's. Ajá. Haciendo el mismo desarrollo, tendríamos que los supremos del lado izquierdo van a ser menos los ínfimos del lado derecho, ¿no? Ok, entonces ya que tenemos esto, ya podemos empezar a calcular otra vez las sumas superior e inferior de la parte de f en la partición q. Y otra vez, esto va a ser igual, lo podemos partir en las dos sumas. La suma desde igual a 1 hasta n de los mi' que están del lado izquierdo, es decir, los que están sobre el intervalo menos ti, menos ti menos 1. Más las áreas de los rectángulos que están del lado derecho, que son la suma desde igual a 1 hasta n de mi por ti menos 1. Ok, entonces sustituimos lo que ya sabemos. Tenemos que esto es igual a la suma. Mi', pues ya vimos que esto es menos m mayúscula i. Y esto, el intervalo, pues esa resta, pues es simplemente ti menos 1. Y esto más la suma que ya teníamos arriba. Desde igual a 1 hasta n de los m minúscula i por ti menos 1. Y aquí me faltan los índices. Ahora, el MI sí depende del índice I, ¿no? Entonces eso lo tenemos que dejar aquí dentro, pero el signo menos, pues no depende de los índices, entonces lo podemos sacar. Así que esto va a ser igual a menos la suma desde I igual a 1 hasta N de los supremos en el intervalo TI menos 1, TI, más la suma desde I igual a 1 hasta N de los ínfimos por la longitud del intervalo ti menos 1, ti. ¿Y quién es este tipo de aquí? Menos la suma superior. Menos la suma superior, exacto. La suma superior de F en la partición P. Porque P era la partición que tenía como punto inicial el T0 y final el T. ¿Y quién es el otro tipo de la derecha?
¿quién es esta suma? Ajá. ¿Es M mayúscula o es M minúscula? M minúscula. Es la suma inferior. La suma inferior, exactamente. A ver. Ahí está, creo que ya se distingue más. Esto es la suma inferior de F en la partición P. Hace rato lo que nos salía en la función par es que esto era el doble de la suma inferior y ahora tenemos menos la suma superior menos más la suma inferior, ¿no? Y algo similar va a pasar con la suma superior de F en la partición Q. Otra vez, esto lo podemos abrir como la suma desde igual a 1 hasta n de los supremos m y primas en los intervalos que tienen por extremo los puntos menos ti, menos ti menos 1, más las áreas que están del lado derecho, es decir, la suma desde igual a 1 hasta n, que le puse minúscula, de los supremos m mayúscula i por la longitud de intervalo menos ti menos 1, ti. Y otra vez ya probamos que ese m mayúscula prima es igual a menos m minúscula i, es decir, a los ínfimos del lado derecho. Esta resta pues es simplemente ti menos 1 y la otra suma se queda igual. La suma es igual a 1 hasta n de los m mayúscula i por ti menos 1. Otra vez este signo menos no depende de los índices y entonces lo podemos factorizar. Este es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los ínfimos en el intervalo ti, ti menos 1 por esa longitud más la suma que ya teníamos arriba, ¿no? La suma de los supremos por la longitud de los intervalos. Ok, ¿quién es ese tipo de aquí? La suma inferior de F con respecto a P. Exactamente. La suma de los ínfimos por la longitud de los intervalos con igual a 1 hasta n, pues es simplemente la suma inferior de F en P. Y pues igual la otra va a ser la suma superior de F en P. Vale, entonces nos salió como que lo contrario que con las sumas superiores e inferiores. Y ahora, como F es integrable en el intervalo menos a, se cumple que su integral tiene que estar entre cualquier suma superior y cualquier suma inferior de ese intervalo. Es decir, la integral de f de menos a es menor o igual a la suma superior de f en q. Y tiene que ser mayor o igual a la suma inferior de f en q. Pero ya vimos que la suma superior de f en q es simplemente la suma superior de f en p menos la suma superior de f en p. Y la suma inferior de f en q, pues es simplemente la suma inferior de f en p menos la suma superior de f en p. Ok. Ya tenemos esto. Vamos a tener esta desigualdad. Tenemos que esta integral es menor a esta resta y menor a esta resta. Y queremos que esta cosa se vaya a cero. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar valor absoluto. Valor absoluto, ajá. Entonces,
Recuerden que si C es positivo, entonces es equivalente a que es equivalente que menos C sea menor o igual a A y A sea menor o igual a B, a que el valor absoluto de A sea menor a o igual a C, ¿no? En este caso sabemos que la resta de la suma superior menos la suma inferior siempre es mayor o igual a 0. Y este de la izquierda, pues es un negativo. Entonces, pues podemos decir que el valor absoluto de la integral de menos A de F siempre es menor o igual a la resta de la suma superior menos la resta de la suma inferior de F en la partición P. ¿Ok? ¿Podría repetir esto último? Es que se trajo mi internet. Ok, otra vez, recordando este resultado de cálculo 1, si C es una constante, si C es positivo, entonces esta desigualdad menos C menor o igual a A menor o igual a C es equivalente a que el valor absoluto de A sea menor o igual a C. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la integral de menos A de F. Este va a ser el que va a tomar nuestro papel de A en la desigualdad de acá, ¿no? En la desigualdad de acá. Y este tipo de acá, la resta de la suma superior y la suma inferior, va a ser nuestro C. Y pues esta cosa ya vimos que siempre es positiva porque toda suma superior le gana a toda suma inferior. Y esta de acá, pues es simplemente menos C. Entonces, tienes que menos C es menor o igual a y A es menor o igual a C. Entonces, aplicando ese teoremita, pues ya tienes que el valor absoluto de A, en este caso la integral, es menor o igual a la resta de las sumas superior e inferior. ¿Ok? Sí, gracias. Vale. Y ahora, queremos que esta integral se haga 0. La cosa es que como f es integrable, nosotros podemos hacer esta resta tan pequeña como yo quiera, como nosotros queramos. Ese es el criterio de integración. Así que vamos a apoyarnos en una épsilon. Así que vamos a regresarnos tantito a nuestras hipótesis y vamos a modificar ahí. Entonces, vamos a ponerla así. Vamos a borrar esto. Ah, no, ese estaba bien. Ajá, entonces f es integrable en A. Y ahora sea epsilon positiva. Como f es integrable en el intervalo 0,1, existe esta partición P que va desde T0 hasta Tn del intervalo 0,1. Vamos a borrar esto y le vamos a poner, existe una partición P tal que la suma superior de f en P menos la suma inferior de f en P es menor a epsilon, ¿no? Y ya luego definimos a partir de esa partición f la Q que nos va a servir a trabajar, nos va a ayudar a probar lo que queremos, ¿no? Pero bueno, modificamos nuestra hipótesis de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora, con esta nueva hipótesis, ya sabemos que esta resta de suma superior e inferior es menor a epsilon. Entonces tienes que este valor absoluto, menos a va a ser menor a epsilon, y esto para cualquier epsilon positiva. Bueno, esta cosa como es un valor absoluto, siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Y pues que vimos que si tú tienes un número positivo que es menor a epsilon para cualquier epsilon positiva, pues entonces ese número positivo no le queda de otra que ser el 0. Pero si este valor absoluto es 0, eso equivale a que lo de adentro sea 0.
Ok, entonces más o menos es la misma idea de la demostración de hace rato, solo que ahora en vez de llegar a que una suma superior es 2 veces la suma superior de f en p o algo así, llegamos a que la integral está acotada por resta de suma superior e inferior de ambos lados. Y con eso y como esa resta la podemos hacer tan pequeña como nosotros queramos, pues siguiendo esos pasos ya llegamos aquí. La integral tiene que ser 0. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Bueno, es que es de más arriba, de cuando pusimos de que el ínfimo era igual a menos el supremo, creo. ¿Sí? Ajá, aquí está. Sí. Ajá, pero ¿ahí por qué se daba eso? Porque, bueno, sabemos que f es impar. Entonces, f de x es igual a menos f de menos x, ¿no? ¿Eso está bien? Sí. Bueno, entonces, lo escribimos aquí. F de x es igual a menos f de menos x. Si x estaba en el intervalo menos ti, menos ti menos 1, entonces menos x va a estar en el reflejado de ese intervalo. Es decir, va a estar en ti menos 1, ti. Y ahora, nosotros sabemos por cálculo 1 que cuando tenemos una constante negativa multiplicando un conjunto y queremos calcular el ínfimo, podemos sacar la constante negativa, pero cambiamos el ínfimo por el supremo. Entonces, cuando sacamos el menos del ínfimo, nos queda menos el supremo de las f de menos x, tales que menos x está en el intervalo t menos 1, ti. Pero, pues, estos elementos menos x que están aquí, si tú los coleccionas y calculas su supremo, pues eso por definición es el mi de la función de la partición p en el intervalo ti menos 1, ti. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué se le ¿me puede bajar un poco? Ajá, voy. ¿Aquí? Sí, ahí, gracias. ¿Por qué pusimos este valor absoluto de la integral de menos a? Primero porque, porque podemos. Acá arriba, como te expliqué, pues la integral está entre un c y un menos c. Este c pues, es la resta de la suma superior e inferior. Entonces, como está entre ellos, puedo aplicar ese teorema del valor absoluto y me queda esto de acá, ¿no? Entonces, ¿por qué lo podemos hacer? Una primera respuesta es porque podemos. Y la segunda es porque de esta manera podemos hacer ese valor absoluto tan pequeño como se me antoje. Pero como ese valor absoluto siempre es positivo y lo puedo hacer cada vez más pequeño, pues podemos deducir que ese valor absoluto tiene que ser el 0. Y si el valor absoluto es el 0, quiere decir que lo de adentro, que es lo que nos interesa, vale 0. Ok, solo que no sabía de cómo fue que se le ocurrió precisamente en toda esta definición, justamente sacar el valor absoluto. Sí, la idea, tienes que utilizar, ahora sí que quieres llegar a que esta integral de acá, pues es 0, pues como que se te puede ocurrir, bueno, tengo que hacer esa cosa pequeña, tan pequeña como sea posible. Y yo ya sé que si f es integrable en un lado, esta resta de sumas superiores e inferiores las puedo hacer tan pequeñas como yo quiera. Entonces, por eso ya dije, pues vamos a auxiliarnos de una épsilon positiva y pues ya para utilizar los teoremas que ya sabemos. Entonces, como quieres hacer la integral 0, tienes que hacerla pequeña. Las restas de las sumas las puedes hacer pequeñas, entonces ya por eso sacas el épsilon y el valor absoluto, para que puedas hacer pequeña a la integral. Tan pequeña hasta hacerla 0. De acuerdo. Gracias. Igual si en algún momento tienen que probar que, ya no creo que sea necesario, pero si tienen que probar que una integral específico es 0, pues pueden intentar hacer eso. Encerrar esa integral entre una resta de sumas superiores e inferiores que sepan que puedan hacerla tan pequeña como ustedes quieran. Esa sería una idea.
¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, ok. Entonces vamos a pasar ahora. Bueno, ya tenemos estos ejercicios y pues esto les va a servir mucho porque creo que a muchos actuarios y físicos empiezan a ver algunas ecuaciones, funciones armónicas o algo así, que tienen que ver con seno coseno y pues tienen que ver cosas bien raras sobre intervalos simétricos, por ejemplo, no sé, la integral de menos 2pi a 2pi del coseno de algo por el seno de algo al cubo, o sea, cosas así bien feas. Y les dice, pues tienes que calcular esta integral. Entonces, en un principio dices, pues, ¿cómo la hago, no? ¿Dónde la meto? No quiero hacer todo el procedimiento. Pero, pues, normalmente es muy sencillo saber cuándo la función que estás integrando es par o impar. Y, por ejemplo, si esta cosa es impar, que de hecho lo es, pues esta integral, con este teorema ya saben inmediatamente que esta cosa se hace cero, ¿no? Porque es una función impar y estás calculando la integral sobre un intervalo simétrico. Entonces, sobre todo este teorema les ayuda mucho para ese tipo de integrales. Bueno, no solo los físicos y actuales, sí en general se van a encontrar integrales así en alguna que otra clase, pero pues ya con esto ya no necesitan calcular de más, ¿no? Hace mucho talacho. Ajá, Cristian. Sí, una pregunta, ¿cómo sabes que es impar ahí? Bueno, sabes que el coseno es par, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, coseno es par y sabes que el seno es impar. Entonces, si calculas f de menos x, va a ser igual a esto, pero el coseno es par, te puedes comer al menos. Seno es impar, puedes sacar al menos, y el cubo también es impar, entonces también va a salir el menos. Entonces, esto va a ser a menos, igual a menos, coseno de x, el menos ahí dentro lo desapareciste, y seno al cubo de x. El menos que estaba aquí dentro lo escupiste hasta afuera. Y esto de aquí, pues es simplemente menos f de x. Entonces sí, esa cosa va a ser impar. Oh, vale, vale, gracias. Pero bueno, ahí es un ejercicio bueno, es un tema muy bonito que les va a ayudar con las cuentas alguna vez en la vida. Ok, vamos a pasar a otros ejercicios. Ya vamos a probar esto. Ejercicio. Sea f, va a ser muy sencillo. Sea f una función definida sobre un intervalo a, b. Una función integrable sobre a, b, tal que f de x es menor o igual a 0 para cada x en el intervalo a, b. Bueno, ahí me quedó feo, ¿verdad? Prueba que la integral de a, b de f es menor o igual a 0. Este ejercicio, de hecho, ya lo probamos en la clase pasada, fue el primero que probamos, pero en este caso la función f era mayor o igual a 0. Entonces, para demostrar pues hay dos. Una es copiar la prueba que ya hicimos y cambiar donde necesitemos cambiar. O dos, usar algún teorema que ya hayan visto con Luis. Por ejemplo, aquí, ¿qué podrían hacer? Tratando de usar un teorema que ya vieron con Luis. Para ya simplificar todas las cuentas. Obviamente también nos gustaría intentar utilizar el ejercicio que ya resolvimos, es decir, el caso cuando x es mayor o igual a 0.
En principio lo que me gustaría es usar lo que tengo, que f es negativa, bueno, no, no positiva, y llevarlo al caso positivo o negativo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿No podríamos pasar el f de x menor a 0 así como al otro lado y ya sería positivo? Ya haríamos, Ajá, ¿y cómo lo pasas? Sí, esa es la idea. Ajá. o sea, sería 0 es menor a menos f de x. Exactamente. A ver, vamos a Ya, ponerlo así. Ajá. ya la prueba anterior, ¿no? Ujú. Como f de x es menor o igual a 0 para cada x en el intervalo a, b, entonces menos f de x va a ser mayor o igual a 0 para cada x en el intervalo a, b. Ok, ¿y qué podemos decir de la función f? Menos f, perdón. Que la integral de a a b de menos f es mayor que 0. Ajá, pero antes de eso, ¿por qué existe la integral de menos f? O sea, ¿por qué menos f es integrable? Ah, porque al multiplicar una constante por una función sigue siendo integrable. Ajá, ya que f es integrable, en el intervalo a, b, se sigue, esto por un teorema que ya vieron con Luis, que la función menos f, que es simplemente por multiplicar la constante 1, menos 1 por f, es integrable en un intervalo a, b. Entonces, la integral de este a a b de la función menos f va a ser mayor o igual a 0. Y esto por el ejercicio que ya vimos el martes. Esto es ejercicio anterior. Y luego, ¿qué más podemos hacer aquí? Sacar el menos 1. Sacar el menos 1, ¿no? Sabemos que la integral de una función por una constante, pues es simplemente la constante por la integral de la función. Entonces tenemos que menos la integral de f es mayor o igual a 0. Y pues si ya multiplicamos por menos, tenemos que la integral es menor o igual a 0, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, quedó claro. Todo claro. Con este ejercicio, pues lo que quiero decirles es que hay algunos ejercicios de la guía que tal vez se parezcan mucho a algo que ya hicimos en clase. Entonces, si esos vecinos no se cansan, pues muchos ejercicios de la guía van a salir de lo que ya hicimos, simplemente como que utilicen lo análogo que ya tenemos en clase y los teoremas que ya resolvimos, ¿no? Entonces, a veces no es necesario clavarse mucho la cabeza o copiar una prueba y ¿cómo se llama? Y pegarla. A veces sí, simplemente es pues, usar lo que ya tenemos y teoremas, ¿no? Por ejemplo, esto de pasar, transformar f de una positiva a una negativa con un signo menos y ya. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un último ejercicio. ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Ok. Uno que se parezca a este.
sean f y g dos funciones integrables sobre un intervalo a, b. Tales que f de x sea menor o igual a g de x, y esto para cada x en el intervalo a, r. Prueba que la integral de AB de f es menor o igual a la integral de AB de g. Este ejercicio debería salir muy fácil. ¿Cómo lo resolvemos? Podemos proponer a una función nueva. ¿Y cómo sería ¿O esa no? función nueva? Ajá. ¿Y qué Ah. función nueva como se te ocurre? La integral de h de... Bueno, o sea, podemos pasar la integral de g restando, ¿sí, no? A la integral de f, y que nos quede una función nueva que sea, pues, h. O sea, sí tienes la idea, como que restar las funciones, pero no nos conviene restar después. Bueno, sí puedes hacerlo, pero creo que es más fácil restar las funciones antes de aplicar la integral. Entonces, Ah, ok, sí, sí, sí. entonces lo que vamos a hacer es, definimos, como dice su compañera, h, una función que vaya de a, b, a r, como, ¿cómo definimos a h? ¿Qué se les ocurre que nos sirva? F de x menos g de x. F de x menos g de x, ok. ¿Y qué podemos decir de esta función? Todo lo que podemos decir de ella. Es menor que Es 0. menor o igual que 0. Notemos que, h de x es menor o igual a 0 para cada x en el intervalo a, b. ¿Y esto por qué? Pues porque f de x siempre está por debajo de g de x, ¿no? Entonces podemos decir eso. ¿Y qué más podemos decir de h? ¿Podemos decir que es integrable? Y h es integrable, ¿por qué podemos decirlo? Porque F lo es y G también, y G, bueno, es una suma, ¿no? Nada más que G lo multiplicamos por la constante menos 1. Y h es integrable en el intervalo a, b por ser una suma de funciones integrables. Ok, entonces, pues ya con esto, ¿qué más podemos decir de la integral? De a, b, de h. ¿Qué podemos decir de esa integral? Es menor que 0. Es menor que 0, esto por el ejercicio anterior. Como h es menor o igual a 0, pues la integral también tiene que ser menor o igual a 0. ¿Y qué más podemos decir de esta integral? Que es igual a la integral de F menos G, menos la integral de G. Exacto. Bueno, en principio, como h es f menos g, pues tenemos esto, ¿no? Pero pues ya vimos que la integral es lineal, es decir, abre sumas y saca escalares. Entonces, esta cosa va a ser igual a la integral de a, b de f menos la integral desde a, b de la función g. Y pues ya nada más pasamos sumando la integral de g. Y ya nos queda que la integral de a, b de f es menor o igual a la integral de a, b
de G. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. No. Creo que esto estaba muy sencillo, ¿no? Ya con lo que habíamos hecho. Entonces, sí, a veces tienen que utilizar funciones que dependen de otras dos. Entonces, un buen truco que viene desde cálculo 1, de hecho, es definir una nueva función que sea como que la resta, o la suma, o lo que les convenga. Y ya con eso, pues ya debería salir las cosas muy fácil. Y ahora, ya no lo vamos a hacer bien, pero pues nada más para que lo piensen. Ejercicio. Demuestra que Una la pregunta integra- rápida. Ajá, ¿Por qué nos dijimos que h de x era menor o igual que 0? porque por hipótesis, f de x es menor o igual a g de x. Entonces, h de x, bueno, acá abajo, h de x que es igual a f de x menos g de x, esto tiene que ser menor o igual a 0, porque estás pasando a la g restando. Y como solo estás restando, se conserva la desigualdad. Sí, cierto. Gracias. Ujú. Ok. Y ahora, ejercicio demuestra que, bueno, vamos a ponerle, sí, está la integral ¿de qué? De pi a 2pi del seno de x es negativa. Bueno, voy a poner ese seno mejor, pero seno de x es menor a 0. Ok. Este ya es un ejercicio más directo. Aquí ya no pusimos poner que seno es integrable porque, bueno, un argumento rápido por qué podemos decir que seno es integrable sobre ese intervalo. ¿Qué podemos decir? Porque es continua, creo. Porque es continua. Bueno, eso lo tenemos como que lo dijimos cálculo 1, realmente nunca lo probamos. Lo vamos a probar hasta este curso, pero pues ahorita podemos utilizarlo, ¿no? Seno es continuo en todos los reales. En particular lo va a hacer en el intervalo pi y 2pi, por lo tanto va a ser integrable ahí, ¿no? Entonces digamos que este seno, no me está tan bien, pero bueno. Acá está el pi y acá está el 2pi. Y pues sí, ¿no? Parece que el seno va a ser, bueno, el seno es menor o igual a 0 para todos los puntos en ese intervalo, pi y 2pi. Entonces, pues el área va a tener como que un signo negativo, ¿no? Entonces, ahora, no sabemos todavía cómo integrar funciones, no sabemos métodos de integración y eso, así que no podemos decir cosas como acá, la integral de seno es esto, y pues si evaluamos ya quedó, ¿no? Todavía no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo podríamos probar que esta área, esta integral, es negativa? Es estrictamente menor a 0, de hecho. Porque, pues bueno, para el ejercicio anterior ya sabemos que como seno es negativo en este intervalo, pues seno de x es menor o igual a 0 para cada x en el intervalo pi a 2pi. Entonces, la integral va a ser menor o igual a 0, ¿no? Pero ¿cómo podríamos asegurar la desigualdad estricta? Bueno, pues justamente negando que sea igual a 0. ¿Y llegar a una contradicción?
El problema es que no sabemos como que una implicación de ese lado. O sea, si tú supones que una función es positiva, como que aún no sabemos que si podemos decir algo de la función f. Aún no tenemos un teorema así, ¿no? Bueno, podemos suponer que es igual a 0 y eso llegaría a la contradicción de que pi es igual a 2pi. ¿Por qué? Porque por definición, si una integral vale 0, el límite superior y el límite inferior del integral son iguales. ¿No? O... Yo digo que no. A ver, ¿quién es la integral de... Así viene el dibujo. ¿Quién es la integral de 0 a 2pi del seno? Ah, sí, sí. O sea, esta cosa va a ser, parece que va a ser 0, ¿no? Pero pues, los límites de integración no son iguales. Entonces, no, tampoco va por ahí. Una pregunta, viendo el dibujito, se parece como a lo de las funciones impares, pero acostadita, ¿no nos serviría algo de eso? No, en este caso no, porque, o sea, para utilizar la propiedad de impar necesitas tener un intervalo simétrico. Entonces tendrás que tener un intervalo también que vaya por acá, pero pues no lo tienes. Estás trabajando sobre un intervalo positivo. Entonces, no, como que utilizar la propiedad de la imparidad no jala por ahí. Podríamos tomar una partición inferior que fuera mayor que 0. Y como la integral va a ser mayor igual que bueno, más bien que la suma inferior. Y la suma inferior va a ser mayor que 0. Entonces, pues ya quedaría, ¿no? Por demostrar que existe una partición del intervalo pi a 2pi, tal que la suma superior de f en p es estrictamente menor a 0. Ajá. No sabemos, ahorita no sabemos mucho de integrales como tal, pero sí sabemos ya bastante de particiones. Entonces, podríamos hacer esto y sabemos que la integral tiene que estar por debajo de esta suma superior. Entonces, pues, si probamos esto, pues ya sale de gratis que la integral tiene que ser menor a 0. Ahora la idea es encontrar la partición que nos sirva. ¿Y cómo haríamos eso? Pues bueno, ya faltan 3 minutos, entonces ya no nos va a salir el ejercicio, pero, y quién sabe si lo hagamos después, pero pues piénsenlo, a ver cómo podríamos construir una partición conveniente que haga eso que queremos, y pues ya me dicen la próxima clase si sí o si no, o incluso lo podemos seguir en asesoría, quién sabe, pero ajá, esa es la idea, y yo creo que tal vez la intentamos el martes, no sé, depende de qué tengamos que ver, pero bueno. Entonces yo creo que por hoy sería todo y nos veríamos hasta la próxima ayudantía, ¿no? Y bueno, mañana ven a Luis. ¿Ok? Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos, profe.